Hola a todos, mi nombre es Paula Ramírez y los 80 y tantos años que cargo sobre mis hombros ya pesan más que los costales de maíz que mi padre solía acarrear en las tierras del Coronel Montoya. Hoy, sentada en mi pequeña mecedora, con el olor a café de olla llenando la cocina, he decidido contar una historia que guardé encerrada dentro de mí por más de 70 años. Es la historia de cómo una niña de 7 años, en medio de la sierra de Oaxaca, allá por los años 50, tuvo que para que no le aplastaran el alma antes de que pudiera florecer. En aquel entonces, mi vida era la hacienda, un mundo cerrado, gobernado por un hombre que se sentía Dios y por una deuda que nos hacía suyos para siempre. Es una historia difícil, pero que necesita ser contada, pues el silencio también mata. Y yo decidí que no moriría callada. Nuestra vida se regía por el sol y la campana de la capilla de la hacienda. Nos levantábamos antes de que cantara el gallo. Yo, mi padre, don Benito, y mi madre, doña Rosa, vivíamos en una casita de adobe con piso de tierra pisonada, que quedaba un poco alejada de la casa grande, pero lo suficientemente cerca para escuchar los gritos del capataz cuando algún peón no cumplía su meta. Mi padre era un hombre bueno, de pocas palabras y la espalda encorvada por el trabajo sin fin en los campos de agave. Mi madre, con sus manos ásperas, transformaba lo poco que teníamos en tortillas calientes y un abrazo que me protegía del mundo. Éramos peones por deuda, una palabra bonita para decir que éramos esclavos. La deuda de mi abuelo pasó a mi padre, y un día sería mía. Nacimos y moriríamos debiéndole al coronel Ricardo Montoya, el dueño de todo, incluso de nosotros. La hacienda era inmensa, un valle entero cercado por montañas que parecían una muralla, separándonos del resto de México. Para la niña que yo era, aquel era todo el universo. Yo no conocía otra vida, otros colores, otros olores. A los 7 años, mi única preocupación era ayudar a mi madre a traer agua del pozo y a cuidar de las gallinas flacas que picoteaban en nuestro patio. Pero yo sentía la pesadez en el aire. La veía en la mirada cansada de mi padre, que llegaba por la noche y solo tenía fuerzas para sentarse en un rincón, y en la tristeza silenciosa de mi madre, que cantaba canciones de cuna con la voz quebrada. Yo no entendía qué era la deuda, pero entendía que era una cadena invisible que nos ataba a aquella tierra y a la voluntad de un solo hombre. Nombre se susurraba con miedo a el coronel. Antes de continuar con lo que pasó aquel día que lo cambió todo, quiero pedirles una cosa. Veo que este espacio es un refugio para muchas almas cansadas, un lugar donde nuestras historias cobran voz. Pero sé también que más del 70% de las personas que encuentran aliento en estos relatos no están suscritas. Si mi historia o las otras que leen aquí tocan su corazón, por favor, suscríbanse. Es un gesto sencillo, pero que garantiza que más voces como la mía no se pierdan en el olvido. Activen las notificaciones para que no le pierdan el hilo a vidas que, como la mía, lucharon por encontrar la luz. Así, ustedes nos ayudan a mantener esta fogata encendida. Ahora, prepárense, pues voy a llevarlos al corazón del miedo, pero también del coraje que nace de él. El cambio, a veces, empieza con un paso en la oscuridad. Volvamos a aquel tiempo. El coronel Ricardo Montoya era una figura que parecía salida de una leyenda de terror. Un hombre alto, de bigote espeso y siempre vestido con su traje de charro. Incluso cuando no había fiesta, él vivía en la casa grande, una construcción imponente, pintada de blanco, que contrastaba con el marrón de nuestras casas de barro. Yo lo veía de lejos, montado en su caballo premiado, un animal negro como la noche, supervisando el trabajo de los peones. Su mirada era fría, calculadora. Él no necesitaba gritar. Su presencia bastaba para helarle la sangre a hombres adultos. El capataz, un hombre cruel llamado Ramiro, era su mano derecha y su látigo. La ley en la hacienda era simple, la voluntad del coronel era absoluta, y la desobediencia se pagaba con sangre. La frase que todos repetían era la letra con sangre entra, y nosotros, los niños, aprendíamos desde temprano que el dolor era parte de la vida. En mi inocencia de 7 años, yo aún encontraba pequeñas alegrías. Corría detrás de las mariposas, creaba historias con piedritas y muñecas de trapo que mi madre me hacía. Yo era una niña sana, de mejillas sonrosadas por el sol de la sierra, y mis cabellos negros y largos eran el orgullo de doña Rosa. Decían que yo tenía los ojos vivos, curiosos. Quizzes, few, ESA y pureza.
Esa vida que pulsaba en mí sin pedir permiso, lo que llamó su atención. En un lugar donde todos andaban con la cabeza gacha, mi mirada curiosa tal vez fue un desafío. Yo no lo sabía, pero mi apariencia, mi vitalidad infantil se había convertido en un blanco. El depredador, en su aburrimiento y poder, había elegido a su próxima presa y yo no tenía ni la menor idea de lo que estaba por venir. Todo comenzó una tarde calurosa, cuando el sol parecía derretir las piedras. Yo estaba ayudando a mi madre a tender la ropa lavada en el tendedero, cantando una cancioncita cualquiera, cuando Ramiro, el capataz, apareció en nuestro patio. Su sombra cubrió el sol por un instante, y el silencio se hizo. Mi madre soltó la ropa en el cesto y me jaló para ponerme detrás de ella, un gesto instintivo de protección. «El hombre no», le dijo una palabra, solo me miró a mí, con sus ojos pequeños y maliciosos. «El coronel quiere ver a la niña», dijo, con la voz rasposa. «Necesita ayuda con unas cosas en la casa grande». El mundo de mi madre se derrumbó en ese instante. Vi el pánico en sus ojos, el color desapareciendo de su rostro. Me agarró el brazo con fuerza, como si quisiera fundirme con ella. Su miedo era palpable, una cosa física que me contagió de inmediato. Yo no entendía por qué un hombre tan importante necesitaría la ayuda de una niña como yo. ¿Qué favores podría hacerle? Pero en la hacienda no se cuestionaba una orden del coronel. Era lo mismo que firmar la propia sentencia. Mi madre, temblando, intentó argumentar. «Señor Ramiro, ella es solo una niña. No sabe hacer nada bien. Es muy torpe. Deje que yo vaya en su lugar. Yo sirvo para lo que el patrón necesite». Su voz era un hilo, suplicante. El capataz solo se rió, un sonido seco, sin alegría. La orden fue clara. «Doña Rosa John es a la niña a quien quiere. Ándale, chamaca. No hagas esperar al patrón». Extendió la mano en mi dirección, y yo me encogí aún más detrás de mi madre. Aquel fue el primer momento en que vi la impotencia absoluta en el rostro de mis padres. Mi padre, que llegaba del campo en ese preciso instante, escuchó la orden y se paralizó. Él, que era un hombre fuerte, capaz de cargar el peso del mundo en la espalda, se quedó ahí, parado, con la cabeza gacha, sin poder decir una sola palabra. La mirada que intercambió con mi madre fue era la confirmación de que no había nada que pudieran hacer. No eran dueños de su propia tierra, de su propio trabajo, y en ese momento quedó claro que no eran dueños ni de su propia hija. La cadena de la deuda era más fuerte que el amor paterno, más fuerte que cualquier cosa. Mi madre comenzó a llorar en voz baja, un llanto sin sonido, mientras me arreglaba el pelo y me limpiaba la cara con el borde de su falda, con las manos heladas de mi madre empujándome suavemente por la espalda. Caminé en dirección al capataz. Cada paso hacia la casa grande era como caminar hacia un abismo. Miré hacia atrás una última vez y vi a mis padres, abrazados, dos figuras pequeñas y desamparadas, frente a nuestra casita de adobe. Ellos no podían protegerme. Nadie podía. Aquel fue el fin de mi infancia. En ese corto trayecto, bajo la mirada vigilante del capataz, la niña que cantaba en el tendedero murió. Yo no sabía qué tipo de favores quería el coronel, pero el terror que emanaba de mis padres me decía que era algo terrible, algo que me marcaría para siempre. La puerta blanca e imponente de la casa grande se abrió, y entré en un mundo de lujo y oscuridad, del cual nunca más saldría siendo la misma. Dentro de la casa grande, el aire era frío. El piso brillaba tanto que veía mi rostro asustado reflejado en él, y los muebles eran oscuros y pesados, como monstruos dormidos. Había un olor extraño en el aire, una mezcla de cera, tabaco y algo más, algo que me daba náuseas. El coronel estaba sentado en un sillón de cuero enorme, que parecía un trono. No me miró de inmediato. Continuó limpiando una pistola con un paño blanco. El silencio era tan denso que podía oír los latidos de mi propio corazón, desesperados. Finalmente, levantó los ojos. «Acércate, niña», dijo, con una voz que no era alta, pero que retumbaba en toda la sala. «Camen despacio», con los pies descalzos haciendo un ruido suave en el piso pulido. Me detuve a una distancia que consideré segura, temblando, de pies a cabeza, con la mirada fija en un punto en el suelo. En aquel primer día, los favores fueron sencillos, casi banales, pero cargados de una tensión que me paralizaba. «¡Tráeme mis botas!», ordenó, señalando un rincón. «Limpia el polvo de esta mesita». Yo obedecía en silencio, con las manos temblorosas,
sintiendo sus ojos sobre mí a cada movimiento. Me hacía preguntas sobre mi familia, sobre lo que yo hacía durante el día, pero su voz tenía un tono que no era de curiosidad, sino de posesión. Quería saberlo todo para tener control sobre todo. El peor momento era cuando me pedía que me acercara y me daba un dulce, un lujo que yo casi nunca veía. Me tocaba el pelo, diciendo lo bonito que era, y su tacto era como el de una araña caminando sobre mi piel. Sentía un escalofrío de repulsión, pero forzaba una sonrisa, pues el miedo me enseñó a fingir. Los días que siguieron fueron un borrón de humillación y miedo creciente. Las tareas se volvieron más íntimas, más degradantes. Pedía que quitara el polvo de objetos en su habitación, que arreglara su ropa, siempre bajo su mirada vigilante. Empezó a llamarme mi pajarito, y decía que pronto me enseñaría a cantar para él. La violencia no era siempre física, con bofetadas o gritos. Era una violencia silenciosa, psicológica. Era el modo en que me miraba, como si yo fuera un objeto que le pertenecía. Era la forma en que me hacía sentir pequeña, sucia, culpable de algo que yo no entendía. Me aprisionó no con cadenas de hierro, sino con el miedo y la vergüenza, que son mucho más difíciles de romper. Aprendí a disociarme, a fingir que no era yo la que estaba allí, en esa sala fría sirviendo a aquel hombre. Cuando volví a casa, al atardecer, encontraba a mi familia en ruinas. Nuestra pequeña casa de adobe, que antes era mi refugio, se convirtió en un santuario de dolor silencioso. Mis padres dejaron de preguntarme cómo me había ido. No querían saber. La verdad era un monstruo demasiado grande para caber en nuestra pequeña casa. Simplemente me miraban, y en sus ojos yo veía su vergüenza, la culpa por no poder protegerme. Yo llegaba, mi madre me daba un poco de comida sin decir una palabra, y mi padre desviaba la mirada, como si mi presencia fuera una acusación. El silencio entre nosotros era más pesado que cualquier golpiza. Los tres estábamos atrapados juntos en aquel infierno, pero cada uno sufría en su propia isla de desesperación. La alegría había sido desterrada de nuestra familia. Mi madre, Doña Rosa, fue la que más lo sintió. Empezó a marchitarse como una flor sin agua. Dejó de canturrear mientras hacía las tortillas. Dejó de contarme historias antes de dormir. Sus ojos, antes tan llenos de vida, se volvieron hundidos y opacos. Adelgazó tanto que la ropa le sobraba. Los vecinos decían que la consumía la pena. Una tristeza tan profunda que el alma se enferma y el cuerpo se rinde. Yo la veía sentada por horas, mirando a la nada, con las manos en el regazo, como si hubiera perdido la fuerza para hacer cualquier cosa. Yo me sentía la causa de aquel dolor. Era mi favor al coronel lo que la estaba matando poco a poco. La culpa pesaba sobre mis hombros de niña como una montaña, y habría dado cualquier cosa por ver a mi madre sonreír de nuevo, aunque fuera solo por un instante. Mi padre, don Benito, se rompió de otra manera. La impotencia lo transformó en un fantasma. Él, que nunca había sido de beber, comenzó a gastar los pocos centavos que ganaba en la tienda de raya en botellas de mezcal, barato. Llegaba a casa tarde en la noche, tambaleándose, con un olor agrio que lo impregnaba todo. No era violento conmigo o con mi madre. Su violencia era contra sí mismo. Se derrumbaba en un rincón y se quedaba allí, murmurando palabras incomprensibles. Un hombre muerto en vida. Su fuerza, su dignidad de campesino, le había sido robada. Una noche lo oí llorar afuera, un llanto bajo, gutural, como el de un animal herido. Estaba de luto por la hija que no podía defender y por el hombre que ya no podía ser ancé, había rendido. Con el tiempo, mi presencia se convirtió en un tabú en la comunidad de la hacienda. Cuando caminaba hacia el pozo, las otras mujeres se callaban y volteaban la cara. Los niños con los que solía jugar eran llamados a casa por sus madres. Yo era una paria, la niña del coronel. Todos sabían, todos susurraban, pero nadie se atrevía a decir una palabra en voz alta. El miedo al patrón era más grande que la compasión. El silencio de ellos era un cuchillo que me hería todos los días, recordándome mi condición, mi vergüenza. Estaba completamente sola, marcada por un pecado que no era mío. La complicidad silenciosa de aquella gente era tan cruel como los actos del propio coronel, pues me negaba lo último que me quedaba, una mirada de solidaridad. La única luz en aquella oscuridad vino de un lugar inesperado, en la cocina de la casa grande. Allí trabajaba Teresa, una cocinera anciana, de cabellos blancos como el algodón, y un rostro arrugado, que a diferencia de los otros,
no se desviaba del mío. Era viuda y trabajaba para el coronel desde hacía décadas. Conocía todos los secretos de esa casa. Cuando yo pasaba por la cocina, huyendo de los ojos del patrón, ella siempre encontraba la manera de ayudarme. A veces, me daba una tortilla recién hecha, todavía caliente, que yo comía a escondidas, y el calor de la comida parecía calentar un pedazo de mi alma. Otras veces, solo me tocaba la cabeza ligeramente cuando nadie miraba, un gesto, que decía, te veo, niña, yo sé. Aquellos pequeños actos de bondad eran como gotas de agua en el desierto. Me mantenían viva. El punto de quiebre, el momento en que la idea de la fuga dejó de ser un sueño imposible y se convirtió en una necesidad urgente, ocurrió en una noche de tormenta. La lluvia caía con fuerza fuera, y el coronel había bebido más de lo habitual. Estaba irritado, impaciente. El favor de aquella noche fue diferente. Me encerró en un pequeño almacén oscuro lleno de cosas viejas y con olor a moho. Dijo que me quedaría allí para aprender a no tenerle miedo a la oscuridad. Pasé horas en esa negrura, escuchando a las ratas y el sonido de la lluvia, llorando en silencio, con el corazón latiendo descontrolado. El pánico era tan grande que apenas podía respirar. Aquello no fue una lección, fue un acto de pura crueldad. Quería romper mi espíritu de una vez por todas, demostrarme que tenía poder absoluto, hasta sobre la luz y la oscuridad de mi vida. Cuando finalmente abrió la puerta, horas después, riéndose de mi cara de pavor, algo dentro de mí se partió. No corrí a casa. Corrí, descalza y empapada, hacia la única persona que podía entenderme. Entré en la cocina como un animalito asustado, temblando, incapaz de articular una palabra. Teresa me vio y no necesitó explicaciones. Su rostro se contrajo en una máscara de furia y tristeza. Me envolvió en sus brazos, me secó con un paño y me sentó cerca del fogón de leña. Permanecimos en silencio por un largo tiempo, y yo me aferré a ella como si fuera lo único sólido en el mundo. Entonces, con la voz baja, pero firme como una roca, me miró a los ojos y susurró las palabras que sellaron nuestro destino. Esto se acaba hoy. Hay que sacarte de aquí, mi niña. La fuga había comenzado. La esperanza que las palabras de Teresa encendieron en mí era una llama pequeña y temblorosa, amenazada a cada instante por el viento del pánico. Mientras la tormenta castigaba el techo de la casa grande, nosotras dos, una anciana y una niña, trazamos un plan de guerra en susurros. La urgencia era nuestra aliada y nuestro látigo. No podíamos esperar al amanecer, el coronel no tardaría en notar mi ausencia, y el capataz sería soltado como un perro de caza para encontrarme. Tenía que ser esa misma noche, bajo el manto oscuro de la lluvia. Era una bendición disfrazada. El miedo era inmenso, pero por primera vez en mucho tiempo no estaba sola en él. Teresa sostenía mi mano, y su piel arrugada, firme en la mía, transmitía una fuerza que yo no sabía que existía. El plan de Teresa era desesperadamente simple, basado en décadas de observación silenciosa de las rutinas de aquel lugar. Vas a bajar la sierra por el camino de las cabras, detrás del corral viejo. Nadie usa ese atajo de noche, es muy peligroso. Pero la tormenta esconderá tus huellas, explicó, con la voz baja y rápida. Me dijo que, si seguía siempre hacia abajo, llegaría al gran río Atoyac. Allí, con la salida del sol, pasan los canoeros que llevan mercancías a los pueblos del otro lado. Tienes que encontrar a uno de ellos. Para eso, me entregó un pequeño saquito de tela. He guardado estas monedas por años, para una emergencia. La emergencia eres tú, mi niña es tu vida. El peso de aquellas monedas en mi mano era el peso de mi libertad. Ella me dio más que monedas. Dion armario sacó un pedazo de pan duro y un trozo de queso, envolviéndolo todo en un pedazo de tela. Es poco, pero te ayudará a no desmayarte de hambre, dijo. Pero el regalo más valioso fue el mapa que dibujó con el dedo en el polvo del suelo de la cocina. Una raya torcida para el camino, un círculo para el corral viejo y un trazo sinuoso para el río. Me hizo memorizar cada curva, cada punto de referencia. No mires hacia atrás, Paula, no importa lo que pase, no mires hacia atrás. Tu vida está delante de ti, no a tus espaldas. Me llamó por mi nombre verdadero, y escuchar Paula de sus labios me dio una fuerza renovada. Me recordó quién era yo antes, de convertirme en la niña del coronel. Entonces, la parte más difícil del plan me golpeó como un puñetazo en el estómago.
Tendría que partir sin despedirme de mis padres. Tendría que abandonarlos en aquella casa de dolor. La culpa me carcomió por dentro. ¿Cómo podía dejar a mi madre, que ya se estaba muriendo de tristeza, y a mi padre, que era solo una sombra de sí mismo? Las lágrimas volvieron a correr por mi rostro. Teresa me abrazó fuerte y dijo, con la sabiduría de los años en escucha: Niña, quedarte aquí no lo salvará. Tu dolor solo los hunde más. La mejor manera de honrar su amor es sobreviviendo. Sálvate tú, y quizás un día salve su memoria. Tu huida no es un abandono, es la única semilla de esperanza que tiene esta familia. Sus palabras eran duras, pero ciertas. Necesitaba ser egoísta para sobrevivir. Decidimos que saldría en el punto más álgido de la tormenta, alrededor de la medianoche, cuando el cambio de guardia será más relajado y la lluvia más intensa. Cada minuto de espera era una tortura. Nos quedamos en la cocina, en silencio, solo escuchando el mundo de afuera deshacerse en agua y viento. Teresa me dio un rebozo viejo y oscuro para cubrirme. Te protegerá un poco del frío y te esconderá en la oscuridad, dijo. Me miraba con una mezcla de dolor y orgullo, como una madre que envía a su hijo a una guerra incierta. Yo no era su hija de sangre, pero esa noche, en esa coquina, ella fue la única madre que tuve. La única que pudo, de hecho, protegerme, dándome las armas para luchar por mi propia vida. El momento llegó. Teresa abrió la puerta trasera de la cocina, que daba a un patio de servicio. Vete ahora, susurró, y que la Virgen de Guadalupe te acompañe. Con el corazón en la garganta, corrí bajo la lluvia, en dirección a nuestra casita. Necesitaba verlos una última vez. Entré como una sombra. La luz de una vela parpadeante iluminaba el único cuarto. Mi madre dormía, pero su sueño era agitado, su rostro marcado por un dolor que ni el descanso aliviaba. Mi padre estaba tirado en su rincón de siempre, la botella de mezcal vacía a su lado, el olor a alcohol y desolación flotaba en el aire. Me acerqué a mi madre y besé su frente. Estaba fría en un nudo se formó en mi garganta. Estaba dejando atrás los dos únicos pedazos de mi corazón. Por un instante terrible dudé. El amor por ellos, incluso rotos y distantes, era un ancla que me ataba a ese piso de tierra. ¿Y si no lo lograba? ¿Y si los animales de la sierra me atrapaban? ¿Why sí? ¿El capataz me encontraba? El mundo de afuera era un monstruo desconocido, y aquí, por peor que fuera, era el único mundo que conocía. Mis piernas se negaban a moverse. Quería acostarme al lado de mi madre y simplemente rendirme. Pero entonces, la imagen del coronel invadió mi mente en su sonrisa cínica, su tacto helado, la oscuridad del almacén. El terror que él me inspiraba fue, finalmente, más fuerte que el miedo a lo desconocido. Ese odio recién descubierto fue el combustible que me impulsó hacia la puerta. Una vez afuera, la realidad de la fuga me golpeó con la fuerza de la lluvia helada. El lodo se pegaba a mis pies descalzos, haciendo de cada paso un esfuerzo. El viento aullaba como un espíritu agorero, y los relámpagos iluminaban el paisaje por fracciones de segundo, revelando un mundo aterrador y distorsionado. Me sentía minúscula, una hormiga tratando de cruzar un río furioso. Seguí las instrucciones de Teresa, manteniéndome en las sombras, usando las paredes de las otras. Casas de peones como escudo. Todo mi cuerpo temblaba no solo de frío, sino de un miedo puro, primitivo. Cada sonido, el crujido de una rama, el aullido del viento, parecía ser el sonido de los pasos del capataz viniendo a buscarme. El primer gran desafío fue pasar por detrás de la casa grande. Las luces de algunas ventanas todavía estaban encendidas. La ventana del cuarto del coronel se me heló la sangre. Me agaché detrás de unos arbustos de hojas anchas a penthouse, respirando, rezando para no-seer. Vista pude ver la silueta de un hombre en la ventana, y mi corazón se detuvo. Era él, o un empleado. Me quedé allí, inmóvil, por un tiempo que pareció una eternidad, con la lluvia corriendo por mi cara y mezclándose con mis lágrimas de pavor. A cada segundo esperaba escuchar un grito, el sonido de la alarma, los perros siendo soltados por un nada paso, el silencio, que antes era mi enemigo, ahora era mi cómplice. Cuando sentí que era seguro, continué, arrastrándome más que caminando, hasta que finalmente pasé el área principal de la hacienda, llegué al corral viejo. Exactamente como Teresa había dicho, el olor a estiércol y animal mojado era fuerte. Detrás de él, encontré el inicio de una vereda estrecha y empinada, casi invisible en la oscuridad.
Era el camino de las cabras. Frente a mí, la sierra era una masa negra y deforme, un monstruo dormido que necesitaba atravesar. Miré hacia atrás una última vez, hacia las luces débiles de la hacienda, mi mundo de dolor. Respiré hondo el aire helado y húmedo de la tormenta y di el primer paso en la vereda, el primer paso fuera de mi jaula. No sabía si vería salir el sol, pero estaba caminando hacia él. La bajada por la sierra fue una pesadilla de lodo y espinas. La vereda de las cabras no era un camino, era una sugerencia peligrosa en la ladera de la montaña. A cada paso, mis pies descalzos se hundían en el lodo helado o pisaban piedras afiladas que me cortaban la piel. Los arbustos se aferraban a mi rebozo, tratando de atraparme, y sus ramas arañaban mis brazos y mi cara, dejando rastros de dolor. La lluvia no daba tregua, empapando mi ropa y mi pelo, y el frío se me metía en los huesos, haciendo que mi cuerpo temblara incontrolablemente. Ya no lograba. No tenía energía para eso. Toda mi concentración estaba enfocada en una sola cosa: a poner un pie delante del otro, sin caer al abismo que sentía, más que veía, a mi derecha. El sonido de la noche era una orquesta aterradora. El viento que pasaba entre los árboles creaba silbidos que parecían lamentos de almas perdidas. El crujido de una rama sonaba como un disparo. Con cada sombra que creaba el relámpago, mi imaginación infantil dibujaba la figura del capataz Ramiro, con su látigo en la mano. Oía el susurro de las hojas e imaginaba que eran los perros de caza de la hacienda pisándome los talones. El miedo me daba fuerzas, me empujaba hacia adelante, pero también me envenenaba. Me sentía como un pequeño animal acorralado, huyendo de un depredador implacable. Sierra, que durante el día era solo un conjunto de montañas, de noche se transformó en un laberinto vivo, lleno de dientes y garras listos para devorarme. En un momento de descuido, exhausta y temblando, mi pie resbaló en una piedra cubierta de limo. Perdí el equilibrio y rodé por una pequeña ladera, golpeándome contra troncos y rocas hasta detenerme en un charco de lodo y hojas. El dolor fue agudo, violento. Sentí una punzada terrible en mi tobillo izquierdo. Intente levantarme, pero el dolor me derribó de nuevo. Mi quid ali, tendida en el suelo frío y húmedo, con el sabor a tierra en la boca, completamente derrotada. Las ganas de simplemente cerrar los ojos y rendirme fueron abrumadoras. Quizás era mejor así. Morir allí, en la sierra, sería más rápido que ser encontrada por el coronel. La desesperación era una manta pesada, y por un momento me dejé hundir en ella. Mientras estaba allí, hundida en el lodo y la autocompasión, una imagen clara surgió en mi mente, el rostro arrugado y gentil de Teresa en la cocina caliente, entregándome el pan y el queso. Recordé su voz firme, rompiendo la barrera de mi miedo. Tu vida está delante de ti, no a tus espaldas. Ese recuerdo fue como una mano que me sacó del pozo. Su bondad, el riesgo que corrió por mí, no podían ser en vano. Rendirme sería traicionarla. Rendirme sería dejar que el coronel ganara. Una nueva ola de algo que no era exactamente valor, sino terquedad, recorrió mi cuerpo. Con un gemido de dolor me apoyé en una raíces rechinando los dientes, me puse de pie. Mi tobillo protestó violentamente, pero lo ignoré. Continuaría, aunque tuviera que arrastrarme. Apenas había dado unos pasos, cojeando y usando una rama como apoyo, cuando lo oí. Ahí no era el viento. No era un animal. Era el sonido inconfundible de cascos de caballo en el lodo, viniendo de arriba, de la dirección de donde yo venía, y voces de hombres, ahogadas por la lluvia, pero innegablemente humanas. Se me congeló la sangre en las venas. ¿Eran ellos Dan Ramiro y sus hombres? No habían esperado al amanecer. El coronel debió de haber notado mi ausencia antes de lo que previmos. El pánico, que yo creía que ya había alcanzado su límite, encontró un nuevo nivel. Estaban cerca, demasiado cerca. La vereda era estrecha y no había muchos lugares para esconderse. Estaba expuesta, una presa fácil. El instinto de supervivencia gritó más fuerte que el dolor. Salí de la vereda, sumergiéndome en la densa vegetación de al lado. Ignoré las espinas que rasgaban mi piel. Vi una roca grande, cubierta de musgo, con una mata de helechos altos en la base. Me lancé detrás de ella, encogiéndome todo lo que pude,
tratando de fundirme con la tierra mojada, me eché el rebozo oscuro sobre la cabeza, cubriéndome el rostro. Contuve la respiración, intentando desesperadamente silenciar los latidos de mi corazón, que martillaban contra mis costillas como si quisieran salir. El sonido de los caballos se hizo más fuerte, más cercano. I'll allure a animal. Mojado y a miedo. Mi propio miedo llenaba el aire. Cerré los ojos con fuerza, rezándole a todos los santos que mi madre alguna vez me enseñó. Se detuvieron a pocos metros de donde yo estaba. Pude oír la respiración pesada de los caballos y la voz rasposa de Ramiro, maldiciendo la lluvia. Maldita sea esta tormenta. No se ve un palmo delante de la nariz, gruñó. Otro hombre, con una voz más joven, respondió al jefe. A lo mejor la niña se cayó, o se la comió un jaguar. Ninguna criatura en su sano juicio tomaría esta vereda en una noche como esta. Hubo un momento de silencio que se extendió por una eternidad. Podía sentir sus miradas barriendo la oscuridad a mi alrededor. Uno de los caballos relinchó, impaciente. Cada segundo era una tortura. Estaba segura de que me encontrarían, de que una linterna iluminaría mi escondite, y todo estaría perdido. Vámonos por abajo, por el camino principal, decidió Ramiro, finalmente. Es demasiado miedosa para haberse venido por aquí. Debió el camino más fácil. Si la encontramos, el coronel nos dará una buena recompensa. Si no, al menos sabremos dónde buscar el cuerpo por la mañana. Sus palabras fueron crueles, pero fueron mi salvación. Oí a los caballos darse la vuelta, el sonido de los cascos alejándose lentamente, siendo engullido por la tormenta. Esperé, sin moverme, hasta que el único sonido que escuchaba era de nuevo el de la lluvia y el de mi propio corazón. Un sollozo de alivio se escapó de mis labios. Estaba viva. Por un milagro, por pura suerte, había escapado. La cobardía que Ramiro me atribuía había sido mi escudo. La adrenalina del casi descubrimiento me dio una nueva energía. El miedo de que pudieran volver me impulsó hacia adelante con una urgencia renovada. Ya no cojeaba, corría, ignorando el dolor punzante en el tobillo. La bajada se convirtió en un borrón de movimiento desesperado. La vegetación comenzó a cambiar. Los árboles se hicieron más altos, la sierra menos empinada, el aire se volvió más cálido. Y entonces escuché un sonido nuevo, un rugido bajo y constante que crecía a cada paso. Era un sonido poderoso, diferente a todo lo que había oído. Era el sonido de mucha, mucha agua. El río Atoyac, la promesa de Teresa. Finalmente, la vereda terminó abruptamente. Pasé entre los últimos árboles y me detuve. Ante mí, la inmensidad. La tormenta estaba pasando, y la primera luz gris del amanecer comenzaba a pintar el cielo de un púrpura pálido. Él ahí estaba. El río era mucho más grande y furioso de lo que jamás podría haber imaginado. Las lluvias de la noche lo habían transformado en un monstruo de aguas marrones y turbulentas, que arrastraba troncos y ramas con una fuerza aterradora. Estaba exhausta, herida, sangrando y con frío. Había sobrevivido a la sierra y a los hombres del coronel, pero ahora, entre mi libertad y yo, había un nuevo obstáculo. Quizás el más insuperable de todos. Me senté en la orilla lodosa, con las piernas colgando sobre el agua turbia. Me dolía todo el cuerpo. El corte en mi pie palpitaba. Mi tobillo estaba hinchado y morado, y los arañazos en mis brazos ardían como fuego. El agotamiento era tan profundo que parecía haberse infiltrado en mi alma. Mirar aquel río furioso era como encarar a un dios enojado. La corriente arrastraba árboles enteros como si fueran palillos. ¿Cómo podría una canoa, una cáscara de nuez, cruzar eso? La esperanza que me había movido por la sierra comenzó a ahogarse en las aguas turbulentas del Atoyac. Por primera vez se me ocurrió la idea de que Teresa podría haberse equivocado, de que no habría canoeros ese día, y si no lo sabía, ¿qué haría? Volver era imposible, en quedarme era morir. El cielo, sin embargo, no parecía preocuparse por mi desesperación. Lentamente, el gris de la madrugada dio paso a tonos de rosa y naranja en el horizonte. Los pájaros comenzaron a cantar en el monte detrás de mí, sus melodías contrastando con el rugido constante del río. El mundo estaba despertando indiferente la pequeña fugitiva que temblaba en su orilla. Me encogí, abrazando mis rodillas, tratando de guardar el poco calor que me quedaba. El tiempo pasaba y la ansiedad crecía. Cada minuto que permanecía allí era un minuto más para que el capataz reorganizara sus búsquedas.
para que alguien me encontrara. El sol comenzó a calentar mi rostro, pero el frío por dentro no se iba. Estaba en una carrera contra el tiempo y sentía que la estaba perdiendo y entonces lo vi, un punto oscuro, casi imperceptible, moviéndose lentamente cerca de la orilla opuesta. Forcé la vista, el corazón comenzando a latir más rápido. Era una canoa, una pequeña canoa chata, con una única figura de pie, usando una larga vara para empujar contra la corriente. Una ola de esperanza tan fuerte y repentina me atravesó que me mareó. Era Rihanna Teresa, tenía razón, había alguien allí. Ignorando el dolor agudo en el tobillo, me levanté, torpemente, tambaleándome en el lodo. Estaba lejos, muy lejos, y el ruido del río era ensordecedor. Necesitaba llamar su atención. Era mi única oportunidad, mi único pasaje para salir del infierno. Comencé a agitar los brazos con toda la fuerza que me quedaba. Grité, pero mi voz salió como un susurro ronco. Un sonido patético que fue inmediatamente engullido por el rugido de las aguas. El hombre en la canoa continuó su camino, sin verme. La desesperación comenzó a ahogarme. No podía terminar así. No después de todo lo que había pasado. No había sobrevivido a la sierra, al miedo, a los hombres del coronel, para morir de soledad a la orilla de un río. La imagen de mis padres, pequeños y desamparados, me vino a la mente. La imagen de Teresa arriesgándolo todo por Mía no podía fallarles. No podía fallarme a mí misma. Recordé las monedas. El pequeño saco de tela que Teresa me dio todavía estaba atado a mi cintura, pesado con el valor de mi vida. Lo saqué y comencé a bajar por la orilla, cojeando y resbalando, tratando de seguir el curso de la canoa para acortar la distancia entre nosotros. El dolor en mi tobillo era insoportable, pero lo empujé a un rincón de mi mente. Gritaba una y otra vez, agitando el saquito de monedas en el aire, una señal desesperada que cualquiera entendería. Por favor, ayúdeme, gritaba, aunque sabía que no podía oírme. Solo necesitaba que mirara en mi dirección. Solo una mirada y miró. Quizás fue un destello del sol en las monedas. Quizás un movimiento periférico que capturó su atención. Tahara empujó la vara, dejando que la canoa derivara un poco mientras miraba en mi dirección. Vi su silueta girarse. Se quedó parado por un largo tiempo, una figura distante, y podía sentir su duda desde el otro lado del río. Estaba evaluando la situación en una niña sola, en harapos, a la orilla de un río peligroso. Ayudarme significaba arriesgar su propia vida, haciendo una travesía que ningún canero sensato haría. Continué agitando el saquito, mi última y única oferta. Era un ruego mudo de una vida por otra. Para mi eterno alivio, el hombre tomó una decisión. Con una habilidad que solo años de experiencia podían dar, clavó la vara en el fondo del río y comenzó a maniobrar la canoa, apuntándola en mi dirección. El cruce no fue en línea recta. Tuvo que luchar contra la corriente, moviéndose en diagonal, dejándose llevar un poco para después ganar terreno. Era una danza peligrosa entre el hombre y el río, y yo lo observé todo, conteniendo la respiración. Cada vez que la canoa se balanceaba violentamente, mi corazón se detenía. ¿Aquel extraño estaba librando una batalla por mí? ¿Una desconocida? Aquello era un acto de bondad tan grande, tan inesperado, que me devolvió la fe en la humanidad. Cuando la proa de la canoa finalmente tocó el lodo cerca de donde yo estaba, pude verlo de cerca. Era ahí un anciano, quizás de la edad de mi abuelo, si estuviera vivo. Su rostro era un mapa de arrugas curtidas por el sol, y sus ojos, aunque cansados, eran tranquilos y amables. No di nada, solo me miró, a mi ropa rasgada, a los arañazos, a la hinchazón de mi tobillo, al terror que aún debía estar estampado en mi rostro. Su mirada no era de lástima, sino de una comprensión silenciosa. Parecía saber que las preguntas no eran necesarias. Con un simple gesto de cabeza, señaló el fondo de la canoa. Entendí la orden, con su ayuda. Entré en la pequeña embarcación. La inestabilidad en el agua era aterradora. Me senté en el fondo, como él había indicado, agarrando los costados con Ptolemy. El viejo empujó la canoa lejos de la orilla, y el viaje de regreso comenzó. El mundo se convirtió en un torbellino de agua marrón y sonido. La corriente nos lanzaba de un lado a otro, y el agua fría me salpicaba la cara. Me encogí, cerrando los ojos,
entregando mi destino en manos de aquel hombre silencioso. Con cada impulso de su vara, sentía que nos alejábamos más de mi pasado. Me atreví a abrir los ojos y miré hacia atrás. La orilla de donde venía se estaba haciendo más pequeña, más distante, hasta convertirse en solo una línea verde en el horizonte. Estaba sucediendo. Estaba escapando. El suave golpe de la canoa contra la otra orilla fue el sonido más hermoso que he oído en mi vida. Llegamos en el viejo canoero, que después supe que se llamaba Mateo, clavó la vara en el lodo y me tendió la mano para ayudarme a salir. Cuando mis pies tocaron el suelo de ese lado del río, mis piernas cedieron. Una ola de alivio tan abrumadora recorrió mi cuerpo que no pude. Comencé a temblar y a llorar, un llanto convulso, ruidoso, que venía del fondo de mi alma, pero no eran lágrimas de miedo o de dolor, eran lágrimas de liberación. Estaba en tierra libre, herida, sola y sin nada, pero libre. El viejo Mateo solo puso su mano en mi hombro en silencio y me dejó llorar. La fuga había terminado. Una nueva vida atejadora y incierta estaba a punto de comenzar. Cuando mi llanto finalmente se calmó y se convirtió en sollozos cansados, Mia Cordell, pequeño saco de tela, con las manos todavía temblorosas, se lo extendí a Mateo. «Es todo lo que tengo», le dije, con la voz entrecortada. Él miró el saquito, luego a mí, y negó con la cabeza, intentando rechazarlo con un gesto. Pero yo insistí, empujándolo en su mano. Aquellas monedas no eran un pago, eran un agradecimiento. Eran la prueba de que la bondad de Teresa había completado su ciclo, pasando por mí y llegando hasta él. Aquel era el primer trato que hacía en libertad, y era importante. Para mí, que fuera honrado. Él finalmente tomó el saco, sus dedos ásperos rozando los míos, y lo guardó sin contar. El silencio entre nosotros era de un respeto mutuo. No me abandonó en la orilla. Con el mismo laconismo de antes, señaló una vereda estrecha que subía desde el río hacia la vegetación. «Ese camino lleva a San Jacinto», dijo, su voz grave sonando extraña después de tanto silencio. «Es un pueblo pequeño, ten cuidado, no hables de dónde vienes». Me miró por un último instante, y sus ojos contenían una sabiduría antigua y triste, como si ya hubiera visto muchas historias como la mía. «Vaya con Dios, niña. Y no mire para atrás». Con esas palabras, se dio la vuelta, empujó su canoa de vuelta a la corriente y partió, convirtiéndose de nuevo en un punto oscuro en el río. Estaba por primera vez verdaderamente sola. La caminata hasta San Jacinto fue surreal. El dolor en mi tobillo era una brasa viva, pero el mundo a mi alrededor era tan nuevo que a veces lo olvidaba. Los árboles eran diferentes. Las flores tenían colores que nunca había visto. El aire no olía a miedo y ganado como en la hacienda, sino a tierra húmeda y flores silvestres. A cada paso, sentía cómo aumentaba la distancia entre la niña que yo era y la persona en la que me estaba convirtiendo. La libertad era aterradora. No había nadie que me dijera qué hacer, a dónde ir. Cada decisión era mía. El silencio del camino solo se llenaba con mi respiración y el sonido de mis pensamientos, que corrían. La ausencia del peligro inmediato era casi tan desconcertante como su presencia. Cuando finalmente divisé las primeras casas de San Jacinto, sentí un nudo de pánico en el estómago. El pueblo era pequeño, solo una calle principal de tierra, una plaza con una iglesia de fachada descascarada y un puñado de casas de colores. Pero para mí, parecía una metrópoli. Rostros desconocidos me miraban con curiosidad mientras yo pasaba, cojeando, sucia y en harapos. El miedo a la gente, a las autoridades, que el coronel había grabado en mi alma, volvió con toda su fuerza. Cada mirada parecía una acusación. Buscaba en cada rostro la dureza del capataz, en cada hombre la sombra del coronel. Necesitaba desaparecer, volverme invisible antes de que alguien empezara a hacer preguntas. Encontré un banco de madera en la plaza, debajo de un árbol frondoso, y me senté, tratando de recuperar el aliento y organizar mis ideas. Fue allí, mirando a los niños que corrían y a las mujeres que conversaban cerca del pozo, donde tomé mi primera decisión como una persona libre. Paula Ramírez había muerto en la sierra. Ella era la niña del coronel, la hija de don Benito y doña Rosa, un hombre atado a la deuda y a la vergüenza. Para sobrevivir, necesitaba ser otra persona. Cerré los ojos y pensé en el nombre más simple, más común que conocía, un nombre que pudiera mezclarse con la multitud. Marianne. A partir de ese momento, yo sería Marian sin apellido,
Sin historia, solo María. Bautismo silencioso. Una forma de cortar el último hilo que me unía a la hacienda. El hambre pronto se convirtió en mi preocupación más urgente. El pan y el queso de Teresa se habían acabado así a mucho tiempo. Mi estómago rugía, un dolor hueco que me recordaba mi vulnerabilidad. Recorrí la calle principal con la mirada, buscando una oportunidad. Vi una pequeña tienda, un localito que vendía de todo un poco en granos, velas, cuerdas. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad con un rostro bondadoso y el pelo recogido en un chongo, atendía a un cliente. Verla me dio una pizca de valor. Reuní toda la fuerza que me quedaba, enderecé los hombros y entré en la tienda. La campanita de la puerta anunciando mi presencia indeseada. La mujer, cuyo nombre descubriría que era Elena, me miró con sorpresa, su expresión cambiando de la curiosidad a una cautela comprensible. Debía tener un aspecto terrible. Antes de que pudiera echarme, las palabras salieron de mi boca, tropezando unas con otras. Señora, por favor, no quiero limosna, pero tengo mucha hambre, yo trabajo. Puedo barrer el piso, cargar cajas, limpiar lo que sea necesario, cualquier cosa. A cambio de un plato de comida y tal vez un lugar para dormir. Mi voz era un hilo, pero era firme. No estaba pidiendo, estaba negociando. Elena me estudió en silencio por un largo momento. Vio la suciedad y los harapos, pero creo que también vio la desesperación y la determinación en mis ojos de niña. Después de una eternidad, suspiró y dijo al piso, sí que le hace falta una buena barrida. Y entonces se dio la vuelta y fue a la trastienda, volviendo con un plato humeante de frijoles, arroz y un pedazo de pollo. Come primero, dijo luego, trabajas. Las lágrimas me brotaron mientras comía la mejor comida de mi vida. Fiel a su palabra, después de que comí, me dio una escoba, y por la noche me mostró un pequeño rincón en el almacén, con algunos sacos de yute para que me acostara. No era mucho, pero para mí era un palacio, era seguridad. Era un techo que no pertenecía al coronel Montoya. Esa noche, la bondad de una segunda extraña me salvó. Así comenzó mi vida como María. Los días se llenaban de un trabajo simple y honesto. Barría la tienda, limpiaba estantes, ayudaba a empacar granos. Era un trabajo duro, pero cada gota de sudor era mía. El pago era modesto en comida, un techo y unas cuantas monedas que Elena insistía en darme. Poco a poco, comencé a aprender la rutina de la tienda, los nombres de los clientes. Comencé a aprender a confiar en Elena. Era una mujer callada, viuda y sin hijos, y creo que de cierta forma ambas llenamos un vacío en la vida de la otra. Nunca me hizo preguntas sobre mi pasado. Simplemente me aceptó como era. Una niña asustada tratando de encontrar su lugar en el mundo. El proceso de curación, sin embargo, era lento y lleno de espina. Las noches eran lo peor. Las pesadillas me perseguían, llevándome de vuelta a la hacienda. Me despertaba gritando, empapada en sudor, con el corazón desbocado, sintiendo el tacto del coronel u oyendo la voz del capataz. Durante el día era asustadiza. Cualquier ruido fuerte me hacía saltar. Un hombre que hablara en un tono más grave me hacía encogerme. Era un animal herido. Siempre en alerta, Elena era mi roca. Cuando me despertaba de una pesadilla, a veces aparecía con un vaso de té de manzanilla, se sentaba en silencio cerca de mí hasta que me calmaba, y luego volvía a su cama. Su presencia constante y silenciosa fue el mejor remedio que pude tener. Los años fueron pasando como el agua de un río manso. La niña asustada de 7 años dio paso a una joven callada y trabajadora. Con la paciencia de Elena, aprendí a juntar las letras, a leer las etiquetas de los productos, a escribir mi nuevo nombre. El dinero que ganaba lo guardaba religiosamente en una cajita de madera. El miedo todavía estaba allí, dormido en un rincón de mi alma, pero ya no me gobernaba. Aprendí a sonreír de nuevo, una sonrisa pequeña y tímida al principio, pero que poco a poco se fue volviendo más genuina. Ya no era solo una sobreviviente huyendo de un pasado terrible. En San Jacinto, bajo la protección de Elena y el anonimato de mi nuevo nombre, estaba, por primera vez en mi vida, aprendiendo a vivir. Un día, un joven agricultor llamado Javier vino a la tienda de Elena a comprar semillas. Era un hombre sencillo, de sonrisa fácil y manos callosas por la tierra. Empezó a sacarme plática. Primero sobre el tiempo de Spius sobre
Las cosas. Yo, que siempre huía del contacto, especialmente con los hombres, me encontré respondiéndole. Había una bondad genuina en su mirada, una calma que no me amenazaba. Volvió a la tienda muchas veces, con pretextos cada vez más rebuscados, solo para intercambiar unas palabras conmigo. Lentamente, con la delicadeza de quien trata con un pájaro de ala rota, Javier me enseñó a confiar de nuevo. Fue el primer hombre que no me hizo sentir miedo, y por eso me enamoré de él. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la pequeña iglesia de San Jacinto. Elena lloró como si yo fuera su propia hija. Construimos nuestra casa en un pedazo de tierra que Javier heredó, y allí planté mi primer jardín. Tuvimos 2 hijos, un niño y una niña. Cuando sostuve a mi primer bebé en brazos, un amor feroz y protector, que no sabía que era capaz de sentir, inundó mi ser. Me juré a mí misma que mis hijos jamás conocerían el miedo, jamás andarían con la cabeza gacha. Serían dueños de sus propias vidas. Al protegerlos, también estaba sanando a la niña herida dentro de mí. Comprendía con una tristeza profunda que mis padres me amaban, pero el sistema en el que vivíamos era más fuerte que ellos. Yo tuve la suerte de escapar de ese sistema, y usaría esa libertad para construir un muro de amor y seguridad alrededor de mi nueva familia. Aún así, el pasado era un baúl cerrado en el sótano de mi alma. Nunca le conté mi historia a nadie, ni a Elena, que fue mi salvadora, ni a Javier. El amor de mi vida, María, no tenía pasado. Paula estaba enterrada en la sierra, tenía mucho miedo de que, si hablaba, el monstruo de alguna forma me encontraría, miedo de que la oscuridad de mi infancia pudiera manchar la luz de mi nueva vida, de contaminar la felicidad de mi familia, y, en el fondo, una parte de mí todavía sentía vergüenza, como si la culpa fuera mía. Así que cargué mi secreto sola, un peso que solo yo sentía, mientras vivía la vida de una mujer común, una esposa, y madre en un pueblo olvidado por el tiempo. Pasaron más de 10 años. Mis hijos ya corrían por el patio. Un día, un vendedor ambulante, de esos que viajan de pueblo en pueblo, se detuvo en San Jacinto. Mientras mostraba sus mercancías en la plaza, le oí decir que venía de los rumbos de Oaxaca. Mi corazón dio un salto doloroso. Con una calma que no sentía, me acerqué. Después de comprar unos listones para el pelo de mi hija, pregunté, de la forma más casual que pude, ¿usted conoce la gran hacienda de los Montoya por aquellos rumbos? Traté de mantener la voz neutra, como si fuera una curiosidad cualquiera. Fue la primera vez en todos esos años que el nombre maldito salió de mis labios. El hombre se rió. La hacienda del coronel Ricardo. ¿Quién no la conoce? Pero la fama ahora es otra, señora. Se inclinó como quien cuenta un gran secreto. El diablo finalmente vino a buscar lo que era suyo. El coronel está muerto y enterrado desde hace algunos años. Luego me contó la historia, con el placer que tiene la gente al narrar la desgracia de los poderosos. Dijo que, durante una gran fiesta en la hacienda, el coronel, borracho y arrogante, quiso exhibir su famoso caballo negro, el semental premiado que era su mayo R. Orgullo. El caballo, asustado por la música fuerte y los fuegos artificiales, se encabritó y lo arrojó al suelo. El gran coronel Ricardo Montoya, el hombre que era dueño de vidas y tierras, se rompió el cuello frente a todos sus invitados. Instante mientras escuchaba, mantuve el rostro impasible, agradecí la información y me alejé. Caminé a casa en un estado de trance. Al llegar, fui al fondo del patio, a mi jardín, y me senté en la tierra. No sentí alegría, ni odio, ni ganas de celebrar. Lo que sentí fue un silencio profundo. Un peso que ni siquiera sabía que todavía cargaba, un peso en la espalda, en el pecho, en el alma, simplemente se disolvió. Fue como si una cadena invisible que aún me ataba a él se hubiera roto por fin. Era la justicia poética en su forma más pura. Su orgullo, el símbolo de su poder, y su arrogancia, su caballo, había sido la causa de su propia ruina. No lloré por él, lloré por mí, por la niña que finalmente estaba libre de su fantasma. La noticia de su muerte no cambió mi rutina. Al día siguiente, me desperté, hice el café, cuidé de mis hijos y de mi jardín. La vida continuó, pero algo fundamental había cambiado dentro de mí. Las pesadillas, que todavía me visitaban esporádicamente, cesaron por completo en el miedo residual. La necesidad de mirar por encima del hombro desapareció. El fantasma del coronel Montoya
había sido exorcizado para siempre. La certeza de que él jamás podría encontrarme, jamás podría herirme de nuevo, era una paz que nunca había conocido. Aquel hombre ya no podía tocarme, ni en pensamiento, ni en sueño. Yo le había sobrevivido, y ahora, hasta su memoria comenzaba a convertirse en polvo. Y ahora, aquí estoy. Una vieja de 80 y tantos años con las manos arrugadas por la edad y por el trabajo en la tierra. Elena y mi amado Javier ya se fueron, descansan en paz. Mis hijos son adultos, con sus propias familias. El baúl cerrado en el sótano de mi alma finalmente ha sido abierto. ¿Por qué ahora? Porque me di cuenta de que mi silencio, que un día fue mi escudo, hoy podría ser la prisión de otras historias. Contar lo que viví ya no es sobre mí. ¿Es sobre darle una voz a Paula Ramírez, la niña a que fui? Es sobre darles una voz a todas las otras Paulas. A todos los niños y niñas cuyas vidas fueron robadas por el sistema cruel del peonaje por deuda, un sistema de caciques y patrones que dejó heridas profundas en nuestra América Latina. Mi historia no es única, lamentablemente. Es el retrato de una explotación que por siglos aplastó a los campesinos, tratándolos como propiedad. El coronel Montoya no era solo un hombre malo, era el símbolo de un poder feudal y deshumano. Mi huida, mi supervivencia, fue mi acto de rebeldía. Construir una familia. Encontrar el amor, vivir una vida digna, fue mi venganza. Pero contar esta historia, sacar esta memoria del olvido, es mi victoria final. Es la prueba de que no lograron borrarme. Mi voz, la voz de una anciana que sobrevivió, es ahora mi arma contra el silencio que ellos impusieron. Mi viaje fue largo y lleno de espinas, pero aquí, al final del camino, mirando el sol que se pone por mi ventana, siento una paz que nunca juzgué posible en vivir. A pesar de todo, sobreviví al monstruo de mi infancia y construí una vida con amor y sencillez. La niña asustada que huyó en la tormenta y la mujer fuerte en la que se convirtió finalmente hicieron las paces. Mi historia está contada. Que sirva no como un cuento de tristeza, sino como un recordatorio de que, incluso en la más profunda oscuridad, la terquedad de una pequeña semilla por querer brotar puede ser más fuerte que la roca que la oprime. Mi superación no fue en un solo día, sino en cada amanecer en que me negué a rendirme. Ojo. ¿Que has visto esta increíble historia de superación? Recuerda, tu fuerza está dentro de ti. Así como Paula enfrentó sus desafíos, tú también puedes vencer los tuyos. ¿Has superado algún desafío difícil en tu vida? ¿Cómo te ayudó la perseverancia a vencer? Comparte tu historia en los comentarios de abajo. Inspirémonos unos a otros. No te olvides de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir más historias que pueden transformar tu camino de superación. No dejes pasar esta oportunidad. Haz clic en el video en pantalla ahora para descubrir otra historia inspiradora de superación que fortalecerá tu coraje y determinación. Fue un placer compartir esta historia contigo. Que el valor y la fuerza de superación te acompañen. Hasta el próximo video.